Mi suegra manipuló mis análisis de fertilidad para destruir mi matrimonio. Me echó embarazada acusándome de infiel. Pero cuando descubrió que el bebé sí era suyo, perdió a su hijo para siempre y nunca conocerá a su nieta. Tengo 27 años. Trabajo como diseñadora gráfica freelance. Y honestamente necesito contar esta historia porque todavía hay días en los que no puedo creer que todo esto realmente pasó. Hace como 1 año y medio que mi matrimonio con Daniel explotó de la forma más horrible que te puedas imaginar. Justo cuando estaba embarazada, y aunque las cosas ahora están, digamos que mejor, todavía me cuesta procesar cómo alguien puede ser tan manipulador y cruel. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando Daniel y yo nos conocimos en la universidad, y todo parecía perfecto, porque mirando hacia atrás, debí haber visto las señales rojas con su madre Eleanor, desde el primer día. Daniel y yo nos casamos cuando teníamos 25 años, después de estar juntos como 4 años. Era uno de esos noviazgos que todos envidiaban. Ya sabes, nos entendíamos súper bien, teníamos los mismos planes de vida, queríamos hijos, una casa, todo eso. Su familia era otra historia. Eleanor, mi suegra, nunca me tragó desde el momento en que me conoció, y la razón era completamente ridícula. Mi mamá Rebeca tuvo una vida muy movida cuando era joven, tipo fiestas, varios novios. Nada del otro mundo, pero suficiente para que Eleanor la mirara como si fuera lo peor. Y por extensión, yo también era inaceptable para ella. Daniel siempre me decía que no le hiciera caso, que su mamá era así de anticuada y que eventualmente se le pasaría. Spoiler alert. No se le pasó, solo se puso peor. Los primeros 2 años de matrimonio fueron buenos, la verdad. Vivíamos en un apartamento pequeño pero lindo, estábamos construyendo nuestras carreras, y empezamos a intentar tener un bebé después del primer año porque ambos queríamos ser padres jóvenes, y ahí empezó el problema. Pasaron meses, como 6, 8, 10 meses, y nada. Al principio no le dimos importancia, tipo, bueno, estas cosas toman tiempo, pero después de 1 año completo intentándolo, ya estábamos preocupados. Daniel estaba especialmente estresado porque su mamá no paraba de preguntar cuándo le íbamos a dar nietos, y yo podía ver cómo eso lo estaba afectando. Decidimos hacernos estudios de fertilidad para ver qué pasaba, y aquí es donde entra el tío de Daniel, Howard, que casualmente era dueño de una clínica de fertilidad. Pensamos que sería conveniente, más privado, y además nos haría descuento. Qué estúpida fui, en serio. Los resultados de mis estudios salieron perfectos, todo normal, ovulando bien, sin problemas. Daniel también se hizo sus análisis, y según Howard, todo estaba bien con él también. Solo nos dijo que siguiéramos intentando con paciencia, y nos dio algunos consejos sobre timing y esas cosas. Seguimos intentando, y la verdad es que el proceso empezó a desgastar nuestra relación. El sexo dejó de ser romántico, y se volvió una tarea, una obligación marcada en el calendario. Daniel se ponía cada vez más distante y malhumorado, especialmente después de visitar a su mamá, quien obviamente le llenaba la cabeza con quién sabe qué cosas. Yo trataba de mantener el ánimo arriba, de ser positiva, pero había días en los que lloraba en la regadera pensando que tal vez nunca iba a poder darle un hijo, y entonces, después de más de 1 año intentándolo, finalmente pasó. Me hice una prueba de embarazo una mañana de marzo, creo que fue marzo, o tal vez finales de febrero, no estoy segura exactamente, y salió positiva. Me quedé ahí parada en el baño como 10 minutos solo mirando esas 2 rayitas, sin poder creerlo. Cuando Daniel llegó del trabajo, se lo dije, y juro que nunca lo había visto tan feliz. Nos abrazamos, lloramos de felicidad, hicimos planes, hablamos de nombres, de cómo íbamos a decorar el cuarto del bebé. Decidimos hacer una pequeña fiesta para anunciarle a nuestras familias, y fue hermoso. Mi mamá lloró, los amigos estaban emocionados, hasta Eleanor parecía contenta, aunque ahora sé que todo era pura actuación de su parte. Pero literal, a los pocos días después de la fiesta, Daniel cambió completamente. Se puso frío, distante. Me evitaba. Llegaba tarde del trabajo, se encerraba en su oficina, apenas me hablaba. Al principio pensé que tal vez estaba estresado por lo del bebé, por la responsabilidad financiera, y todo eso. Entonces intenté hablar con él, pero me decía que estaba bien, que solo tenía mucho trabajo. Yo sabía que eso era mentira porque lo conocía. Llevábamos juntos como 6 años en total, y algo definitivamente andaba mal. Pasaron 2 semanas así, 2 semanas horribles en las que yo estaba embarazada, con náuseas todo el día, tratando de trabajar desde casa, y mi esposo prácticamente me ignoraba. ¿Sabes lo que se siente estar embarazada del hijo de alguien que te trata como si fueras invisible? Es horrible, es como si tu cuerpo estuviera haciendo algo milagroso,
Y la persona que se supone debe estar más emocionada simplemente, no, está ahí. Y entonces llegó el día que destruyó todo. Era un viernes por la noche. Daniel llegó como a las 9. Yo estaba en la sala viendo televisión y comiendo galletas saladas porque era lo único que podía retener en el estómago. Entró, y de inmediato supe que algo muy malo iba a pasar porque tenía esa expresión en la cara, tipo una mezcla de furia y dolor, que nunca le había visto antes. Se sentó frente a mí, sacó unos papeles de su mochila y dijo, necesitamos hablar. Mi corazón empezó a latir súper rápido, porque pensé que me iba a decir que no quería el bebé o que me iba a dejar, pero lo que dijo fue 1000 veces peor. Me miró directo a los ojos y me dijo, sé que me engañaste. Así, sin más. Yo me quedé tipo, ¿qué? Porque literalmente no tenía idea de qué estaba hablando. Le dije que estaba loco, que nunca lo había engañado, que cómo podía siquiera pensar eso. Y ahí fue cuando tiró los papeles en la mesa de centro y dijo, tengo pruebas, Jessica. Tengo los resultados de mis estudios de fertilidad y soy infértil. Así que ese bebé no es mío. Me quedé helada. Tomé los papeles con las manos temblando, y efectivamente, decían que Daniel tenía un conteo de esperma prácticamente nulo, que era básicamente imposible que pudiera embarazar a alguien naturalmente. Y yo estaba ahí pensando, esto no tiene sentido. Howard nos dijo que todo estaba bien. Esto tiene que ser un error. Intenté explicarle eso. Le dije que tenía que haber un error porque los resultados que vimos hace meses decían otra cosa. Pero él me gritó que dejara de mentir, que su tío le había mostrado los resultados reales, que al parecer Howard me había estado encubriendo por alguna razón, pero que la verdad había salido a la luz. Yo estaba en shock. Literalmente no podía ni formar palabras coherentes. Y Daniel siguió gritándome, preguntándome quién era, cuándo había pasado, cómo pude hacerle eso. Le juro que intenté defenderme. Le dije que nunca había estado con nadie más, que ese bebé era suyo, que tenía que haber una explicación, pero él no quería escuchar nada. Me dijo que tenía 1 hora para empacar mis cosas y salir de su casa. 1 hora. Yo estaba embarazada de como 7 semanas. Era mi casa también. Habíamos firmado el contrato de renta juntos, y este hombre me estaba echando como si fuera basura. Traté de razonar con él, pero fue inútil. Se encerró en la habitación y yo me quedé ahí sentada llorando, sintiendo como si mi mundo se estuviera desmoronando. No sabía qué hacer, a quién llamar, cómo procesar lo que estaba pasando. Eventualmente llamé a mi mamá, le conté entre sollozos lo que había pasado, y ella vino por mí de inmediato. Empaqué lo que pude en 2 maletas, cosas de ropa principalmente. Ni siquiera pensé bien qué llevarme porque estaba en piloto automático. Y cuando mi mamá llegó, nos fuimos. Daniel ni siquiera salió a despedirse o a verme irme. Esa fue la última vez que estuve en ese apartamento. Los siguientes días fueron una pesadilla. Me quedé en la casa de mi mamá, en mi antiguo cuarto que ella había convertido en oficina, durmiendo en un sofá-cama, sintiendo como si mi vida se hubiera ido al carajo en cuestión de horas. Mi mamá estaba furiosa, obviamente, y quería que confrontáramos a Daniel y a toda su familia, pero yo estaba demasiado destruida para hacer algo. Lloraba todo el tiempo. No podía comer, no podía dormir, y encima tenía que lidiar con las náuseas del embarazo. Intenté llamar a Daniel como 1000 veces, pero nunca contestó. Le mandé mensajes explicándole que tenía que haber un error, que por favor habláramos, pero nada. Después de 1 semana de esto, mi mamá me convenció de contratar un abogado y pedir el divorcio. Ella me dijo, Jessica, ese hombre te echó de tu casa estando embarazada sin siquiera escucharte. ¿De verdad quieres estar casada con alguien así? Y tenía razón, la verdad. Aunque Daniel descubriera que había un error y que el bebé sí era suyo, el hecho de que me hubiera tratado así era imperdonable. Contraté a una abogada que se llamaba Linda, una señora de como 50 años súper profesional y directa, y ella se encargó de iniciar los trámites del divorcio. También me aconsejó hacer una prueba de paternidad en cuanto naciera el bebé, para establecer legalmente que Daniel era el padre, porque yo sabía que lo era. No había ninguna duda en mi mente. Pasaron como 2 meses. 2 meses en los que básicamente viví en modo supervivencia, trabajando desde la casa de mi mamá, yendo a mis citas prenatales sola, preparándome para ser madre soltera. Daniel no intentó contactarme en todo ese tiempo. Y yo honestamente empecé a aceptar que mi matrimonio se había acabado, y que iba a tener que criar a mi hija sola. Para ese entonces ya sabía que era niña. Y entonces, una tarde de mayo, recibí como 15 llamadas perdidas de Daniel. No contesté las primeras porque pensé que tal vez iba a gritarme otra vez o a acusarme de algo más, pero seguía llamando insistentemente. Finalmente contesté, y lo primero que me dijo fue, Jessica,
Necesito hablar contigo. Descubrí algo horrible. Le dije que no tenía nada que hablar con él, que mi abogada se encargaría de todo, pero él empezó a decir que había sido un error, que su mamá y su tío habían mentido, que los resultados de fertilidad eran falsos. Me quedé sin palabras. Me explicó que había ido al tío Howard a pedirle más detalles sobre los estudios porque quería entender mejor su infertilidad, y que Howard básicamente se quebró y confesó todo. Resulta que Eleanor había orquestado todo el plan. Ella odiaba tanto a mi mamá y por extensión a mí, que cuando Daniel y yo fuimos a hacernos los estudios de fertilidad, ella convenció a Howard de falsificar los resultados de Daniel para que pareciera que todo estaba bien, esperando que nunca quedara embarazada y que eventualmente nos divorciáramos. Por eso. Pero cuando sí quedé embarazada, entró en pánico y le pidió a Howard que le diera a Daniel los resultados reales, mostrando que era infértil, para que Daniel pensara que lo había engañado. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira elaborada por esa mujer horrible para destruir mi matrimonio. Y funcionó, porque ahí estábamos, separados, en proceso de divorcio, y yo embarazada viviendo con mi mamá. Daniel estaba llorando por teléfono, diciéndome que lo sentía mucho, que había sido un idiota, que por favor lo perdonara, que quería arreglar las cosas, y yo no sabía qué sentir, honestamente. Por un lado estaba aliviada de saber que no estaba loca, de que tenía razón sobre el bebé, pero por otro lado estaba furiosa. Le dije, ¿sabes qué, Daniel? Me da igual que haya sido tu mamá o el Papa Francisco quien falsificó esos resultados. Tú decidiste creerle, sin darme el beneficio de la duda. Me echaste de mi casa estando embarazada. No me hablaste en 2 meses. Y ahora que descubres que tu mamá es una psicópata manipuladora, ¿esperas que todo vuelva a la normalidad? No funciona así. Él insistió en que quería verme, que necesitábamos hablar en persona, pero yo le dije que todo lo que tuviéramos que hablar podía ser a través de los abogados, y colgué. Mi mamá estaba igual de indignada que yo cuando le conté lo que había pasado. Me dijo que Daniel no merecía ningún tipo de perdón, que lo que él y su familia me habían hecho era imperdonable. Y yo estaba de acuerdo, tipo, no puedes simplemente destruir la vida de alguien y luego decir, ups, mi error, y esperar que todo vuelva a estar bien. Daniel siguió intentando contactarme durante las siguientes semanas, mandándome mensajes largos explicándome que había cortado contacto con su mamá y su tío, que había hablado con abogados sobre posibles acciones legales contra ellos, que estaba yendo a terapia para procesar todo, pero yo ya no quería saber nada. Mi abogada continuó con los trámites del divorcio, y sorprendentemente, Daniel no puso ninguna objeción. Firmó todo lo que tenía que firmar. Aceptó todos los términos. Como a los 4 meses de todo el drama, cuando yo estaba de 6 meses de embarazo más o menos, Daniel me mandó un mensaje pidiendo que nos viéramos para hablar sobre el arreglo de custodia cuando naciera la bebé. Ya para ese punto yo había tenido tiempo de procesar las cosas, y aunque seguía súper dolida y enojada, sabía que tenía que ser madura sobre esto por el bien de mi hija. No quería ser de esas mamás que usan a sus hijos como armas contra el padre. ¿Me explico? Entonces, acepté encontrarnos en un café cerca de la casa de mi mamá, un lugar público donde me sintiera segura. La reunión fue rara. Daniel se veía terrible. La verdad, como si no hubiera dormido bien en meses. Había perdido peso. Tenía ojeras. Se disculpó de nuevo. Me dijo que entendía. Si nunca podía perdonarlo, pero que quería estar presente en la vida de su hija. Le dije que eso estaba bien, que podíamos tener un arreglo de custodia compartida eventualmente. Pero que tenía condiciones. La principal era que Eleanor y Howard no podían tener ningún contacto con mi bebé, nunca, ni visitas, ni llamadas, nada. Daniel estuvo de acuerdo de inmediato. Me dijo que él tampoco quería que esa gente estuviera cerca de su hija después de lo que habían hecho. También acordamos que todo el tiempo de custodia sería supervisado por mi mamá hasta que el bebé fuera más grande, y yo me sintiera cómoda dejándola sola con él. Daniel aceptó todas mis condiciones sin discutir. Unas semanas después, Daniel vino a la casa de mi mamá a disculparse con ella personalmente. Eso fue importante para mí, porque mi mamá había sido el blanco del prejuicio de Eleanor desde el principio, y todo esto había pasado por eso. Daniel le pidió perdón por haber creído las cosas horribles que su mamá decía sobre ella, por no haberme defendido mejor cuando Eleanor me trataba mal, por todo. Mi mamá lo escuchó, no lo perdonó, y honestamente no creo que algún día lo haga, pero le dijo que iba a respetar que él fuera el padre de su nieta, y que mientras tratara bien a su hija y a mí, ella no iba a causar problemas. Fue una conversación incómoda pero necesaria. El divorcio se finalizó cuando yo estaba de 7 meses de embarazo. Fue todo muy simple porque no teníamos propiedades juntos, no teníamos cuentas compartidas importantes,
Y Daniel no peleó nada. Firmamos los papeles en las oficinas de mi abogada. Nos dimos la mano de forma súper formal y rara. Y eso fue todo. 5 años de relación y 2 años de matrimonio terminaron con una firma en un papel y un apretón de manos. Es gracioso cómo algo que fue tan importante en tu vida puede terminar de una forma tan anticlimática. Grace nació en agosto, una bebé hermosa y saludable de 3,5 kilos. El parto fue complicado. Terminé necesitando cesárea de emergencia porque su ritmo cardíaco bajó, pero al final todo salió bien. Le avisé a Daniel cuando entramos al hospital, y él llegó como 2 horas después, justo después de que me sacaran de la sala de operaciones. Lo dejaron entrar a conocer a Grace en mi cuarto de recuperación, y no voy a mentir, verlo cargarla por primera vez fue emotivo. Empezó a llorar. Le pidió perdón a la bebé por todo lo que había pasado, y en ese momento vi al Daniel del que me había enamorado años atrás, no al hombre que me había echado de mi casa y me había acusado de cosas horribles. Pasé 3 días en el hospital recuperándome de la cesárea, y Daniel estuvo ahí todos los días, trayéndome comida, ayudándome con Grace cuando las enfermeras me decían que descansara, comportándose como el padre que debió haber sido desde el principio. Cuando salimos del hospital, mi mamá nos recogió, y Daniel preguntó si podía venir a ayudar en la casa durante las primeras, y mi primera reacción fue decir que no, pero la verdad es que yo iba a estar sola. Mi mamá trabajaba durante el día, recuperándome de una cirugía mayor y con un recién nacido. Entonces acepté, pero le dejé claro que dormiría en el sofá de la sala. Y así es como llegamos a la situación actual, supongo. Han pasado como 2 meses desde que nació Grace. Daniel prácticamente vive en la casa de mi mamá, duerme en el sofá de la sala, ayuda con los cambios de pañal nocturnos, con los biberones, con todo. Somos como compañeros de cuarto que tienen un bebé juntos. Es la mejor forma de describirlo. No estamos juntos, definitivamente no, y no sé si algún día podré perdonarlo completamente por cómo me trató, pero estamos haciendo que la copaternidad funcione, porque Grace merece tener a sus 2 padres en su vida, aunque esos padres ya no estén casados. Mi mamá dice que soy demasiado generosa al dejar que Daniel esté tan involucrado después de todo lo que pasó. Tal vez tiene razón, no lo sé. Pero cuando veo a Daniel cargando a Grace a las 3 de la mañana, cantándole canciones de cuna horribles con su voz desafinada, veo que está tratando de compensar el tiempo que perdió por culpa de las mentiras de su mamá. Eso no significa que lo perdone, ni que vayamos a volver a estar juntos, pero significa que nuestra hija va a crecer sabiendo que su papá la quiere, y eso es lo que importa. Eleanor y Howard, por cierto, no han intentado contactarnos. Daniel les dejó muy claro que no son bienvenidos en su vida ni en la de Grace, y al parecer Eleanor está furiosa con que su plan no solo no funcionó a largo plazo, sino que además resultó en que perdiera completamente el acceso a su nieta. Karma es una perra, supongo. A veces me pregunto, ¿cómo alguien puede ser tan cruel, tan manipulador, como para destruir el matrimonio de su propio hijo solo porque no le gustaba de dónde venía su nuera? Es enfermizo, la verdad. La semana pasada Grace despertó llorando en medio de la noche, y Daniel y yo nos levantamos al mismo tiempo a atenderla. Llegamos a su cuna prácticamente al mismo tiempo, y él me miró y me dijo, «Perdón, ¿la cargo yo, o tú?» Y yo le dije, «La puedes cargar tú. Yo voy a preparar el biberón». Y mientras caminaba a la cocina, pensé en cómo hace un año mi vida era completamente diferente, cómo todo se destruyó, y luego se reconstruyó en algo que nunca imaginé, pero que de alguna forma funciona. No es perfecto, ni siquiera es lo que planeé, pero estamos haciéndolo funcionar día a día, y supongo que eso es suficiente por ahora.